Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos para esta ocasión. Mi nombre es Pablo Villa, yo soy psicólogo y trabajo actualmente como orientador laboral acá en la Humil del Quisco y en conjunto con Marcelo Ojeda, coordinador también de acá de la Humil del Quisco, vamos a presentar a continuación a través de tres distintas cápsulas lo que vendría siendo el taller Desarrollo de habilidades y competencias para la inserción al mercado laboral. ¿Ya? Así es que en esta ocasión, como es el primer video, vamos a presentar lo que vendría siendo el desarrollo de habilidades y competencias para la inserción al mercado laboral. Ya, esto es una presentación entonces del Departamento de la MIL que lo compartimos a ustedes como comunidad. Entonces, en primer lugar, bueno, valga la pandemia en la que estamos viviendo, está siendo compleja la situación laboral, han habido vacantes que han estado inconclusas, hay vacantes que finalmente no se han llevado a cabo, hay empresas que han terminado por terminar, valga la redundancia, sus giros, entonces la situación laboral actual no ha estado bien en la zona, lamentablemente los puestos de trabajo han bajado, ha bajado también la necesidad por parte de las mismas empresas de contratar a más personas y por ende ahí es donde nace esta idea y esta también preocupación por parte de la comunidad de cómo poder afrontar esta búsqueda de empleo también en un momento súper complejo a nivel nacional, a nivel mundial incluso, por todo lo que se está dando a través de esta pandemia. Y entonces nosotros les vamos a exponer algunas de las características o algunas opciones o herramientas para cómo ustedes también podrían eventualmente reinventar su búsqueda de empleo. ¿Ya? Y es por ello entonces que les vamos a dar algunas recomendaciones para la búsqueda de empleo durante este periodo de emergencia. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, yo creo que la principal recomendación que no puede faltar por ningún motivo es no cesar nunca la búsqueda laboral. ¿Ya? A pesar de todo lo anterior que lo dije, no tenemos nunca que dejar de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque el hecho de buscar trabajo es algo que es un proceso. O sea, uno para poder buscar trabajo, también eso requiere un trabajo detrás. Ya sea, no es simplemente el hecho de llenar unos datos, tener currículum y enviar a la empresa o lugar donde nosotros queramos postular. No solo eso, también hay un proceso detrás, hay una preparación para eso, hay estrategias también que uno debe afrontar para eso, y es en ese caso o en ese escenario donde nosotros, la principal o primera recomendación que tiene que estar en este sentido es nunca poder cesar la búsqueda laboral. ¿Ya? Es por ello que ustedes se preguntarán, ya, pero ¿cómo puedo buscar? Si no puedo salir, no puedo ir quizás a San Antonio, no puedo ir a Santiago, estamos con cuarentena en algunos sectores, ¿cómo puedo hacer y cómo buscar? ¿Ya? En ese sentido, la búsqueda laboral hoy en día se tiene que limitar a lo que vendría siendo la búsqueda de manera virtual a través de los distintos medios a los cuales nosotros hoy en día tenemos acceso. ¿Ya? O sea, principalmente los medios donde uno hoy en día puede buscar trabajo es a través de la UMIL, que somos nosotros en este caso, a través también de las redes y los contactos que cada uno maneje a nivel personal, que es probablemente la mayor forma y fuente laboral que se da en nuestro país. Los medios de comunicación también, o sea, nunca hay que tener aparte de los medios de comunicación, quizás hoy en día el diario, la radio ya no se ocupan tan masivamente en ese aspecto de búsqueda laboral como antes, pero nunca están de más, porque aún así todavía siguen apareciendo este tipo de publicaciones, incluso por estos medios, ya sean a través del periódico, a través de la radio, sea digital, sea de internet, que la tengamos en nuestra casa, etcétera. Ya sea, también aún sigue siendo un medio válido para buscar trabajo. Otro medio también válido son las agencias de empleo, ya que funcionan a veces de manera similar a lo que puede ser la OMIL. Son agencias que se, o más que similar a la OMIL, son, o sea, pido perdón por lo anterior dicho, no, no debería haberlo dicho de esa manera, son agencias que son consultoras. ¿Ya? ¿A qué le llaman consultoras? A que trabajan principalmente lo que es el outplacement. Ya vale decir que ellos son los que externalizan a las distintas empresas o distintas entidades los servicios que ellos tienen disponibles, por ejemplo, servicios de aseo, de seguridad,
generalmente los externalizan a empresas grandes, por ejemplo, supermercados, condominios, bancos, etcétera, y a través de estas agencias de empleo ellos hacen el reclutamiento y la posterior también contratación. ¿Ya? Entonces nunca hay que tener también de más de considerar las agencias de empleo que están dentro de nuestra zona. La otra opción de buscar sería a través de gremios sociales, que aquí sí sería como lo anterior que les comentaba, que vendría siendo algo un poco similar a lo que hace la OMIL, que son lugares que son sin fines de lucro, donde le hacen esta ayuda a la gente, por ejemplo, personas que a lo mejor están reinsertándose socialmente, a lo mejor gente que está reinsertándose o cambiando su giro, su rubro. Entonces, hay gremios sociales que ayudan también a poder obtener empleo porque ellos también manejan contactos, ya sea, si ustedes también logran conocer un gremio social, es importante que nunca también dejen de lado esta posibilidad también de postular a través de ese medio. Y lo otro también importante son los portales de empleo de Internet, ¿ya? Por ejemplo, uno de los portales de Internet más importantes que utiliza también la OMIL es la BNE, ya que es la Bolsa Nacional de Empleo, que es uno de los medios por el cuales las mismas ofertas que van llegando a la OMIL, uno también la vuelve a publicar a través de este medio. Entonces, por ahí también es un portal de empleo súper importante que uno puede tener acceso, o están también los otros ya de índole más masiva, como puede ser Trabajando, Laborum, Computrabajo, entre otras plataformas que se dedican a lo que es aportar en la postulación de empleo, tanto para el reclutador como también para el empleado en cuestión. Y también otra parte importante donde buscar hoy en día y un rol súper importante están asumiendo las redes sociales, ya sea a través de Facebook, sea a través de WhatsApp, a veces las mismas juntas de vecinos que uno tiene, a veces uno va teniendo y generando empleos, uno dice, necesito quizá un carpintero que me ayude con esto. Entonces, por ahí también uno va apoyándose, generando empleo y también uno puede buscar empleo también a través de estas mismas redes sociales. Bueno, en ese sentido acá es lo que yo les muestro que vendría siendo lo que les comentaba anteriormente, la BNE, que es el portal público a través del Estado, que además está en conjunto con los servicios que uno ofrece como UMIL. Ya, o sea, nosotros, dentro de la plataforma de la UMIL, nosotros podemos actualizar los datos de las personas para que a ellos también les sea más fácil poder acceder posteriormente a la BNE y dejar sus antecedentes curriculares a los puestos vacantes que aparezcan dentro de la plataforma. Ya, como les comentaba, acá también se van subiendo los mismos ofertas laborales que se tengan dentro de la UMIL, ya sea acá en el Quisco, pueden ser también las OMILes de las otras provincias, otras regiones, etcétera. O sea, es una plataforma súper completa que maneja el Estado y que se van actualizando al menos de manera periódica también las publicaciones de ofertas laborales vigentes. ¿Ya? Por otra parte tenemos lo que es Laborum, ya que esto vendría siendo un sector ya privado, que es un servicio que las mismas empresas pagan por poder publicar acá su oferta, a diferencia de la BNE, que es totalmente gratuito. Acá las empresas pagan por publicar su oferta, porque aparezcan los primeros resultados. Incluso las mismas personas pagan para poder aparecer en los primeros resultados de las empresas. O sea, acá hay un negocio obviamente de por medio, pero no deja tampoco de ser algo que puede ser una ayuda en el sentido de poder buscar trabajo, porque aparecen generalmente acá las principales ofertas, ya sean acá en Santiago, la zona. Entonces, es una plataforma que abarca mucha cantidad de vacantes. Ya sea, por ejemplo, esta es una, acá en la imagen, por ejemplo, aparecen 122.000 empleos en Chile esperan por ti. Ya quizás es una imagen que no está actualizada, pero al menos da cuenta de que hay muchas vacantes que se publican diariamente acá y que también se llega a un público de manera masiva. ¿Ya? Acá yo les presento también otro portal que es LinkedIn. No sé si alguna vez ustedes les ha sonado, lo han utilizado, pero es una plataforma que a través de una red social, porque es una red social, pero de un aspecto laboral. ¿Ya? Vale decir, acá ustedes pueden, al igual que Facebook, crearse un perfil, tener amigos, etcétera, pero de una manera distinta. Acá, en vez de amigos, uno lo que hace acá es generar una red de contactos. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, en lo personal en mi LinkedIn tengo cerca de 16.000 contactos y
por mi parte es imposible conocerlos a todos. O sea, obviamente hay gente que sí conozco, gente con la que trabajé en otros empleos, con los que trabajo actualmente, qué sé yo, pero son redes de contacto que uno va manejando porque ayuda mucho en la búsqueda laboral, ya porque a través de esta misma plataforma se van publicando distintas ofertas laborales, ya como por ejemplo la que puede aparecer a continuación, que esto lo hizo una persona que yo tengo dentro de mi red, que no conozco, pero que ayuda así a que uno pueda ir difundiendo y además accediendo a ofertas laborales. Imagínense acá, ella publicó de ofertas que vio dentro del día, aparecen cerca de 10 ofertas aprox, dentro de las que ella pudo recopilar y las comenta en la red, y lo que hace uno ahí es poder ver esas cosas, uno las puede recomendar, las puede volver a compartir, entonces está siempre en constante movimiento, ¿ya? O sea, acá a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, Laborum o trabajando, que uno va directamente a la oferta, acá puede ser que uno navegue mediante esta red social y vayan apareciendo automáticamente las ofertas a medida que nosotros también tengamos una red social o una red, perdón, de contactos bien consolidada. O sea, que no tengamos solamente 20, 30 contactos, sino que cada vez lo ampliemos más y mientras más amplios lo tenemos, a mayores ofertas o mayores publicaciones vamos a ir accediendo. Y entonces, es una plataforma que ya tiene harta llegada a lo que es acá en nuestro país a nivel mundial. Es una red social laboral que es sumamente importante y que yo se la recomiendo que si ustedes no le han sacado provecho, lo pueden hacer, ya porque sobre todo como estamos en este periodo de pandemia, pueden haber muchas ofertas que hoy en día también se vayan presentando mediante la modalidad de teletrabajo, ya trabajos quizás más administrativos, que requieren de acceso a Internet y acceso quizás a un computador solamente, a lo mejor uno dispone de esas herramientas e incluso uno puede postular a trabajos que requieran de esa modalidad. Ya entonces, en ese sentido, la invitación está a que también puedan acceder a través de esta plataforma. Bueno, y acá llega la siguiente recomendación, que es súper, pero súper importante. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un currículum actualizado? ¿Qué pasa si nosotros llegamos el día de mañana y encontramos en nuestra hoja de carpeta un currículum que a lo mejor es de hace 3 años, 2017, pero decimos nosotros, pero traigámoslo igual, total aparece en mi antecedente? Eso está absolutamente mal, ¿ya? ¿Y por qué está mal esa situación? Porque nosotros siempre debemos mantener el currículum totalmente actualizado, ¿ya? ¿Y por qué debe estar este currículum actualizado? Porque el currículum es nuestra carta de presentación, ¿ya? Es la forma en la cual yo me presento al empleador, le presento cuáles son mis características, cuáles son mi información personal, mi información profesional, cuál ha sido mi trayectoria laboral. Entonces es algo que uno siempre debe tener actualizado, ¿ya? Y en ese sentido vamos a dar algunas recomendaciones que son súper importantes para que ustedes tengan en consideración con lo que vendría siendo la revisión curricular, ¿ya? Por ejemplo, ¿sabías que el primer filtro que utilizan las empresas para elegir un candidato es tu currículum? Es por ello que nuestro CV debe, en primer lugar, tener una extensión máxima de 2 hojas y media. ¿Ya? ¿Por qué se dice esta extensión que tiene que ser de 2 páginas y media como máximo? O sea, de hecho, lo ideal es que ojalá sea una hora y media página. Es porque a veces uno como reclutador, cuando te llegan solicitudes de empleo, a veces te pueden llegar 200, 300 currículums y uno tiene máximo 15 segundos para ver lo más que uno pueda en detalle del currículum de la persona. Entonces, por eso se recomienda que la extensión no sea mucha y que por ello sea algo sumamente preciso y conciso, ¿ya? Por ejemplo, también el tema de la fotografía es solamente necesaria si es que el puesto lo amerita. ¿Ya qué puesto ustedes se preguntarán puede ameritar a lo mejor que aparezca mi fotografía? A lo mejor un puesto donde sea su imagen la cual valga, por ejemplo, dentro de las labores, a lo mejor en ventas, a lo mejor en atención a público. Quizás solo en esas situaciones sea necesario que uno coloque su fotografía, pero en caso a lo mejor donde uno no tenga contacto con demás personas directamente, entonces, no es necesario. Por ejemplo, trabajos back office, no es necesario. Trabajos operarios, no es necesario tampoco tener una foto. O sea, son sumamente puntuales los casos donde
se recomienda colocar una fotografía, ¿ya? Lo otro también importante que el currículum debe tener es contar con un resumen de nuestra experiencia laboral. Ya es un resumen sumamente acotado de 5 líneas, ojalá como máximo, donde se disponga claramente cuáles han sido más o menos hacia la fecha las distintas formas que uno ha ido trabajando, ya o sea, cuáles ha sido más o menos la trayectoria laboral que uno ha tenido, los años de experiencia, las áreas que uno domina y también brevemente ir inculcando algunas competencias que uno ya tenga, tanto técnicas como quizás habilidades blandas. Además, también puede ser un punto, quizás no fundamental, pero que sí uno le puede agregar un valor agregado al currículum, que es resaltar las características o logros que resulten relevantes para la empresa y cargo al que estoy postulando. Por ejemplo, si yo estoy postulando para una empresa donde requieren la expertise de alguien en el área de ventas, sería muy bueno que yo dentro de mi currículum pueda colocar dentro de ello quizás un logro destacado que yo tuve en el área comercial. Ya, por ejemplo, si me pidieron que yo tenía que tener el 100% de ventas en el periodo, no sé, de julio, y yo logré tener el 300% de esas ventas durante un mes, o sea, es algo que yo debo destacar en mí porque va a hablar de que soy una persona orientada al logro, que consigo ese logro y además paso ese logro. O sea, hay una hambre ahí, por así decirlo. O sea, hay una convicción de poder conseguir los objetivos y tener quizás mayores comisiones en el caso de quizás de las ventas. Ya, o sea, también uno puede resaltar esas cosas que uno tuvo en algún momento. Claro, obviamente uno dirá quizás no se te va a dar todos los meses el generar ese 300% de ventas según lo esperado. Puede ser, pero el que haya logrado una vez o dos o tres veces dentro del mismo lugar de trabajo, habla al menos de las capacidades y competencias de manera indirecta que uno puede tener a través también de esta forma de llevarlo mediante el currículum. Y se recomienda que tanto los estudios como la experiencia laboral sean escritos en orden cronológica de manera descendente. ¿Qué quiere decir esto? Desde lo más reciente a lo más antiguo. A continuación les voy a mostrar dos distintos formatos de currículum, ya que este, por ejemplo, el que les aparece a continuación, vendría siendo quizás el formato más antiguo, entre comillas, actualizado, porque el más antiguo era mucho más extenso también, pero este formato es algo que ya está obsoleto. ¿Ya? ¿Por qué está obsoleto? Porque es un formato que a mí me habla netamente casi de antecedentes. Ya no destaca en ningún lugar la trayectoria profesional que yo he llevado, ni tampoco destaca cuáles han sido las competencias o logros que yo he tenido dentro de mis trayectorias laborales. Ya, por ejemplo, acá nos pregunta datos típicos como, no sé, el número cédula de identidad, fecha de nacimiento, correo, dirección, etcétera, ¿ya? Luego eso pasa a los antecedentes académicos, donde uno ahí me acuerdo que colocaba en este formato hasta donde estudió en kinder casi, luego todos los colegios donde pasó, y al final uno va alargando y alargando cada vez la información personal, pero la laboral, ¿dónde queda? Ya pasa a un segundo plano totalmente. Y si se fijan acá tenemos al final, ya donde podrían aparecer los antecedentes laborales, aparecen dentro de una línea. Bueno, acá aparecen con letras ya en idioma latino, obviamente, pero generalmente cuando uno ocupa este currículum, uno no logra destacar ni detallar las cosas que ha hecho. Ya, o sea, yo, por ejemplo, podría haber colocado acá, no sé, 2009 trabajé como ejecutivo de ventas, 2010 trabajé atención al cliente. Ya, pero ejecutivo de ventas, ¿qué hiciste? ¿Qué cosas hiciste? ¿Qué cosas lograste? Bueno, o sea, uno no logra evidenciarlo a través de este formato de currículum, ¿ya? Entonces, la recomendación de esto es que nosotros logremos actualizar el currículum y aparte de esta actualización, tengamos la capacidad también de lograr también tenerlo sintetizado y ojalá también lo más atrayente al lector o al reclutador que está en este caso en el otro lado, que es la persona a la cual yo aspiro tener o que quiera entrevistarme para más adelante, ¿ya? Porque si nosotros no logramos tener un buen currículum, es muy difícil que nos logren llamar a una entrevista laboral, ¿ya? Y en ese sentido, yo les voy a mostrar también a continuación un formato de currículum que es sumamente prolijo, sumamente básico quizás, pero súper acotado y súper relevante para poder nosotros mostrar
la información más importante de nuestro currículum, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, ahí vamos a colocarlo un poco más cerca, aparecen las distintas partes o segmentos que debe tener un currículum. En primer lugar, el encabezado, luego va el resumen laboral, la formación académica, la experiencia laboral, formación complementaria o curso de capacitación, perdón, que uno haya realizado, competencias complementarias y algo optativo puede ser también al final las referencias laborales, ¿ya? ¿De qué manera entonces se emplea este currículum? Si se fijan acá, aparece en primer lugar, en vez de decir currículum vitae como título, aparece el nombre de la persona como título, como con énfasis, ¿ya? Y debajo del nombre de esta persona aparece algo muy importante, dice acá, secretaria ejecutiva bilingüe. Ya sea, nosotros como subtítulo de nuestro currículum tenemos que colocar lo que es nuestra ocupación, puede ser también nuestra profesión, o puede ser también al tipo de cargo que uno está apuntando, ¿ya? Por ejemplo, volviendo al caso anterior, si es que yo estoy buscando a lo mejor un cargo del área comercial, yo puedo colocar en este caso, por ejemplo, Pablo Villa y debajo como subtítulo, ejecutivo de ventas corporativas quizás. Entonces ahí le doy un título más relevante que a lo mejor yo estoy buscando, en este caso quizá un trabajo ejecutivo de ventas corporativas, ¿ya? Debajo de eso debe ir el número de teléfono de nosotros, siempre actualizado, ¿ya? Y hay que fijarse bien que esté bien digitado, porque a veces, no sé, una vez en colocar en vez de un 8 coloca un 9, y automáticamente vamos a no tener quizás una comunicación con la persona que quiere estar con nosotros. Entonces, ahí hay que ver punto por punto los datos de contacto, ¿ya? Porque si no tenemos bien nuestros datos de contacto, va a ser muy difícil que nos puedan llamar a una eventual entrevista. Y el correo electrónico, que hoy en día es sumamente importante que se utilice, ¿ya? Y no solamente que sea cualquier tipo de correo electrónico, ya la idea es que también el correo electrónico tenga un carácter formal, ya que coloquemos quizás nuestras iniciales, más nuestros apellidos como correo, no que coloquemos correos que ya no sé, van hablando de equipos de fútbol, de cantantes, qué sé yo, que se utilizaban en su momento, sino que ahora ya hacerlo de una manera más formal, porque eso también nos va a dar más seriedad también al proceso en el que uno estemos postulando, ¿ya? Si se fijan debajo de eso también aparece aquí el resumen profesional que yo les comentaba anteriormente. Acá esta persona lo hizo en 3 líneas, colocó secretaria ejecutiva con 5 años de experiencia laboral en áreas de gerencia, contabilidad, retail, con conocimientos en áreas de contabilidad, facturación electrónica y manejo de inglés avanzado. Ya, o sea, si se fijan, ella comenzó en primer lugar colocando el oficio o profesión, secretaria ejecutiva, sus años de experiencia en el área, o sea, perdón, en el tema, y cuáles son las áreas que ella domina y ha trabajado durante su trayectoria laboral, que en este caso fueron gerencia, contabilidad, retail, y además comentó sus conocimientos técnicos, ya que en este caso serían el área de contabilidad, facturación electrónica y el manejo de inglés nivel avanzado, que en este caso, por ejemplo, como ella está postulando para el cargo de ejecutiva bilingüe, secretaria ejecutiva bilingüe, o sea, es importantísimo el destacar el idioma inglés, que ella lo hizo perfectamente aquí, en menos de una línea, incluso comentando que tiene un inglés avanzado, ¿ya? Además de esto, uno también puede colocar habilidades blandas o competencias que a veces no son tan duras, no son tan tangibles como puede ser, no sé, el trabajo en equipo, la proactividad, el dinamismo, la responsabilidad, etcétera, que son competencias transversales. Uno también puede colocar algunas dentro de eso, pero la idea es que esto sea, lo ideal, no supere las 5 líneas el resumen profesional, ¿ya? Posteriormente a ese resumen, si vemos acá aparece la formación académica, que va desde lo más reciente a lo más antiguo. Y así se fijan, esta persona no colocó la educación básica. ¿Por qué no la colocó? Porque ya tiene la educación secundaria o educación media, como se conoce acá, ya aprobada, y además de eso también tiene una educación nivel superior, que fue la carrera de secretariado ejecutivo. Y entonces, cuando uno ya tiene nivel superiores, ya lo anterior, lo más básico, ya pasa por sabido que está aprobado. Entonces, eso también nos hace que el currículum tenga menos extensión, sea más resumido, sea más acotado y más preciso, ¿ya? Luego de eso viene ya lo que es nuestra experiencia laboral, ¿ya? Si se fijan, ella, bueno, en este caso, en este ejemplo solamente aparece una de las experiencias que esta persona tiene, que vendría siendo a la actualidad. Ya, es siempre importante que nosotros tengamos en consideración la fecha también de cuando hicimos los trabajos,
ya sea el mes que ingresamos, el año también que ingresamos, y la duración también de esto, ¿ya? Porque no es lo mismo colocar, no sé, yo trabajé el 2015 en algo, el 2016 coloco otra cosa. Efectivamente habré trabajado un año o quizás dentro de eso estuve 3 meses, 2 meses. O sea, lo ideal en esto es que uno sea súper transparente y demuestre a la otra persona también la cantidad específica que uno tuvo en un cargo, ¿ya? Porque acá nosotros no nos queremos a lo mejor relucir de alguna manera en el tiempo que se estuvo, sino la idea es ser siempre preciso, siempre claro y siempre abierto y directo a las cosas que nosotros estemos postulando, ¿ya? Acá, debajo de la fecha, aparece entonces el cargo que ella tuvo, en este caso secretaria ejecutiva de la gerencia general, y al lado de eso aparece empresa retail X, ¿ya? O sea, si se fijan entonces va en ese orden. La fecha de trabajo, del, no sé, de la fecha de ingreso hasta la fecha donde nosotros tuvimos por última vez, o si estamos actualmente, colocar en la actualidad. Debajo de eso entonces estaría el cargo que uno utilizó, que uno estuvo desempeñándose y además la empresa donde nosotros trabajamos, ¿ya? Luego de eso, si se fijan, aparecen las funciones detalladas, ¿ya? ¿Porque es muy importante esto? Porque cuando yo detallo las funciones que tengo dentro de un currículum, esas funciones a mí me van a generar y me van a destacar por sobre el resto de las personas una impresión de las cosas que yo hice, ¿ya? Porque si yo colocara, o ella en este caso hubiese colocado solo secretaria ejecutiva, existen muchas secretarias ejecutivas, ¿ya? Pero cuando yo coloco las funciones que hice en específico, me va a dar cuenta de que ya conozco esa área, ya hice ese tipo de trabajo, ya domino ese tipo de trabajo y por ende me va a ser más fácil poder adaptarme el día de mañana a esta empresa donde yo logre ingresar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice acá? Manejo y orden documentación del área, gestión correspondencia, organización de reuniones, actividades de gerencia, recepción presencial y online de clientes nacional e internacional. Entonces, todo eso a mí me da cuenta de las principales funciones que hice en el lugar de trabajo y cómo yo esas funciones al día de mañana me pueden servir a lo mejor si estoy postulando el mismo cargo en el cual yo trabajé con anterioridad, ¿ya? O sea, en ese sentido siempre también es recomendable que uno postule a cargos que van con nuestra área, que nosotros ya conocemos, que van a ser más fácil donde nos podamos adaptar, ¿ya? Porque son muy pocos los lugares donde se invierte en capacitación cuando uno está recién ingresando. Entonces, por eso se privilegia muchas veces más a las personas que tienen experiencia previa por sobre personas que a lo mejor no tienen la experiencia, que les gustaría trabajar por primera vez, pero no se les da la oportunidad generalmente. Hay casos en que sí, que obviamente se valora muchísimo, pero hay que ser aterrizados también en saber que eso no pasa muchas veces. Entonces, ahí siempre hay que tener ojo también a las cosas que uno postula, ¿ya? Si se fijan, posteriormente a eso aparece la formación complementaria. ¿Ya qué quiere decir la formación complementaria? Acá van a estar los cursos que nosotros tengamos aprobados, que ya hemos realizado y que tienen netamente relación a la actividad que nosotros estamos postulando o el trabajo que nosotros estamos postulando. Acá tiene netamente lo que vendría siendo eso, ya que dice inglés nivel avanzado, inglés nivel intermedio, o sea, ella colocó acá sus niveles de inglés, los que ya están certificados, aparece también la cantidad de horas y el instituto donde ella hizo este curso, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros lo colocamos en el currículum ya certificado, eso da cuenta que nosotros certificamos una competencia, que en este caso es el manejo del idioma inglés, que para el cargo que ella está apuntando, que sería de ejecutiva bilingüe, es fundamental, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un curso, por ejemplo, no sé, están postulando quizás a un cargo de, no sé, que tenga que ver con marketing, ustedes hicieron un curso de marketing digital, un diplomado, qué sé yo, la idea es que eso lo puedan colocar, ¿ya? Porque eso va a dar hablar netamente de las cosas que ustedes estén haciendo y postulando, ¿ya? Lo otro que aparece acá son las competencias complementarias. En este caso aparece, por ejemplo, la licencia a conducir y el manejo de Office, ya que para trabajo administrativo, sobre todo en esta parte de las competencias complementarias, es fundamental. Ya sea colocar cuál es el nivel, por ejemplo, de Office, si manejamos algún sistema SAP, si manejamos quizás alguna plataforma web, etcétera. Todas las plataformas que nosotros manejemos de alguna forma hay que colocarlas acá y además colocar el nivel también de dominio de dicha plataforma, ¿ya? Acá, si se fijan, también aparece la licencia a conducir clase B. Esto también puede sumar puntos porque a veces
el trabajo nos puede exigir a lo mejor el que tengamos que tener, no sé, movilización propia, o a veces en el mismo trabajo nos pasan el vehículo, y si necesitamos movernos mediante eso, o sea, súper importante que tengamos licencia de conducir. O en el caso de que, por ejemplo, ustedes quisieran postular a un cargo ya de conductor profesional, por ejemplo, camión, ambulancia, transporte público, etcétera, es muy importante que ustedes aquí, por ejemplo, en este apartado, coloquen también que tienen la licencia que es al caso, por ejemplo, si manejan camiones, tener que diga la licencia 4 o A5, qué sé yo, si quieren manejar furgones o van la A3, taxi colectivo la licencia 2, etcétera. ¿Ya? O sea, ahí hay que ser siempre preciso en demostrar también mediante el currículum que nosotros tenemos ese tipo de licencia para hacer también el trabajo en cuestión. ¿Ya? Y finalmente acá este formato también incluye lo que es la referencia laboral. ¿Ya? La referencia laboral es algo que es optativo. ¿Ya? Optativo, ¿por qué yo digo que es optativo? Porque no necesariamente tiene que estar incluida en el currículum, pero ojo, siempre uno debe tener, eso sí, la referencia laboral a mano. ¿Ya? Aquí voy con que uno la tenga a mano, de que uno tiene que saber con anticipación cuáles van a ser mis referencias laborales si es que el día de mañana el empleador me los pide o me lo exige. ¿Ya? Y entonces yo, por ejemplo, estos datos que aparecen acá, que dicen Andrés Fuenzalía, gerente, número, correo, yo solo puedo tener a mano para cuando me lo pidan, y cuando me lo pidan ya tenerlo anticipado y pasárselo al empleador que lo necesite. Y aparte, no solo pasárselo netamente, sino también yo hablar personalmente con mi referencia, comentarle que estoy participando de un proceso de selección, que probablemente haya alguien que lo vaya a llamar para que pueda estar atento y responder también a las preguntas y consultas que le hagan, ya porque a veces uno también tiene un celular privado, se aparece un número desconocido, quizá uno no puede contestar, entonces si nosotros avisamos previamente la referencia que podamos tener, se puede dar el caso que también se apoye en ese sentido, ¿ya? Entonces, si se fijan, este vendría siendo más o menos un formato actualizado, básico, pero preciso en poder ordenar un currículum. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener en consideración este formato que tiene que ver el encabezado, el resumen laboral, formación, experiencia laboral o profesional, formaciones complementarias, competencias complementarias y, como les decía también, a modo de, no sé si es que ustedes quieren hacerlo de manera voluntaria, colocar o no las referencias laborales. ¿Ya? Pero eso vendría siendo más o menos lo que se trabaja hoy en día en la actualidad ya como formato currículum. O sea, hay distintos tipos de formatos donde uno lo puede ir ordenando, algunos más bonitos, otros quizás son un poco más cuadrados, otros ya tienen más formas, más gráficos, etcétera, pero siempre es importante mantener este orden o mantener esta forma de llevar, o sea, con este tipo de datos, desde el encabezado hasta la referencia, que es optativa, ustedes pueden formular un currículum, demostrar también sus capacidades o habilidades y que el empleador también tenga en ustedes el interés por poder entrevistar. O sea, la idea de esto es poder sumar puntos, el poder diferenciarnos a lo mejor de otras personas y que sea nuestro currículum el que pase el llamado y no sea el quizás el de los demás. O sea, quizás sonará competitivo lo que voy a decir, pero es importante que uno siempre se anticipe al resto, siempre uno destaque también, porque como les decía, el buscar trabajo, también hay un trabajo detrás. Entonces, por eso se recomienda que ustedes puedan manejar este tipo de conocimiento. ¿Ya? Para finalizar entonces este módulo, es importante entonces dejar algunas reflexiones, ya que es más o menos la síntesis de lo expuesto. O sea, independiente de la situación en la que hoy estamos pasando, la búsqueda no debe cesar por ningún motivo. Debemos ser perseverantes, debemos buscar diversas formas de poder postular a los trabajos, diversas formas de poder eh, hacer llegar nuestro síntesis curricular, y para ello también tenemos que siempre anticiparnos y tener un currículum actualizado, que sea preciso, que sea bonito incluso, o sea, nosotros también podemos darle un toque a ese currículum porque también es nuestra carta de presentación y va a hablar bien de nosotros, ya sea si nosotros hacemos un currículum detallado, probablemente nos vaya mejor porque va a dar cuenta de que nosotros tenemos un interés concreto en lo que es nuestra búsqueda laboral, ¿ya? Entonces la invitación está esa, a que en primer lugar no dejemos, no cesemos nuestra búsqueda laboral, nos mantengamos actualizados, no perdamos la fe, la perseverancia en poder
postular a los trabajos que nosotros deseamos y generar siempre una carta de presentación apropiada a la situación. ¿Ya? Para el próximo video, el próximo módulo, vamos a ver en particular el cómo poder enfrentarse a una entrevista de trabajo.